Muy bien, mis amados, el Señor nos ha permitido hoy que la palabra esté en la boca de nuestro amadísimo hermano Santiago Raposo. El siervo de Dios está siempre con nosotros. Pásame, amado. Está siempre aquí con nosotros y hoy Dios ha querido que sea Él el instrumento por el cual Dios nos ama. Te levante su mano, su diestra hasta su siervo. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu siervo a quien tú has escogido, Dios, sea dispuesto, Señor eterno, y como nos dijo el pastor Rafi, Él está disponible y dispuesto para que tú, Señor eterno, lo uses, oh Dios, y sea Él el canal por el cual tú alimentes a tu pueblo en este día. Rogamos que Él sea como aquel buen mayordomo que da a sus consiervos la porción a su tiempo. Te ruego, Dios mío, que para Él poder darla, Señor eterno, tú la deposites primero en Él. Él se ha preparado, Él ha estudiado, papá, pero todo viene de ti. Te ruego por amor a tu bendito nombre que tú hables ahora a su corazón y que todo lo que salga por sus labios sea palabra directa desde el cielo, que satisfaga la sed y calme el hambre de cada uno de tus siervos. Háblanos hoy, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Bendición. Señor, bendiga a los santos. Si no te es molestia, puedes seguirle dando un aplauso a nuestro Dios. Aunque el siervo ya oró por mí, pero como en el antiguo pacto, usted sabe que nadie podía mandar una ofrenda, sino que él tenía que ir él mismo personalmente y llevar su ofrenda. Que nadie puede interceder, orar por ti, sino que tú debes hacerlo por ti mismo, claro, bajo la cubierta de nuestro amado Salvador. Y aunque siempre se oran por los predicadores, pero siempre es bueno que uno se presente uno mismo también delante de Dios. Así que, amada iglesia, yo voy a orar, aunque el siervo oró por mí. Si me permites, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, primeramente por darme la oportunidad y el privilegio de estar aquí delante de tu pueblo. Yo no vengo, Dios eterno, contando con mi sabiduría, quizás es poca, ni tampoco o mucho menos con mi experiencia. Vengo, Señor, confiado en la sangre preciosa y en la dirección de tu amado Espíritu. Yo te ruego, oh Dios eterno, que tú puedas impartir de tu santa sabiduría sobre mí, de tal manera que yo pueda también, o que tú puedas a través de mí impartirle a tu pueblo lo que tú has destinado para este día. Para esto nadie es suficiente, Señor. Así que yo te ruego, Señor, y en este momento entrego todo mi ser, mi cuerpo, alma y espíritu, para que a través de mí tú puedas, oh Señor, dar la palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Otro aplauso para el Señor. Como usted sabrá, no importa lo que usted estudie, y de hecho no es tanto que yo he estudiado para traer este mensaje, porque la verdad que en mí hasta casi el último momento estaba claudicando entre dos mensajes que el Señor había puesto en mi corazón para traerte a ti, amada iglesia. Y la verdad que yo decía, Señor, por favor, guarde los dos. Finalmente sentí testimonio de que es este que el Señor ha puesto en mi corazón de una manera más fuerte, y este es el que entiendo que el Señor tiene para ti en esta tarde. Así es que yo te voy a pedir, amado hermano, ustedes saben que, vuelvo a repetir, para esto nadie es suficiente. Y yo estoy dependiendo única y exclusivamente de la dirección de Dios. Porque la verdad es que casi ni estudié prácticamente, por el asunto de que no sabía bien qué era lo que Dios quería para nosotros. Pero déjame decirte algo muy importante. En esta vida, o en este mundo, como usted quiera decir, han pasado personajes muy importantes. Tan importante que han dejado huellas, han marcado tiempos
y han influenciado la vida, no solamente de países y de culturas y de personas, sino también que han afectado el campo espiritual y religioso de esta vida. Y muchas de esas personas han tenido, o lo han llevado, mejor dicho, el mundo y seguidores lo han llevado a un estado de deidad por la gran influencia que han tenido en esta tierra. Uno de ellos, para mencionar algunos solamente, fue Buda, cuyo verdadero nombre era Siddhartha Gautama. Él nació en el año 560 antes de Cristo, más o menos. Y él fue el creador de lo que hoy conocemos como el budismo. De ahí viene ese asunto de Buda. Él nació en una parte de la India que no recuerdo exactamente, pero sus creencias ha afectado no a cientos, hermano, sino a más de 1.000 millones de personas en esta tierra. Miren la magnitud de la influencia que este hombre ha tenido sobre esta tierra. Más de 1.000 millones. Otra persona que ha influenciado en esta tierra a muchas personas se llamó Confucio. Confucio nació en el año 550 en un lugar de la China. También hoy conocemos a Confucio, la religión, como se llama, el confucianismo, y arrastra a millones y millones de personas, millones y millones de personas en esta tierra. También tenemos, hermanos, a personas como Mahoma, otra persona que fue el fundador, como usted sabe, del islamismo. Y hoy en día hay más de 1.000 millones de musulmanes que siguen sus creencias. Ahora, estas personas han influenciado de tal manera que han cambiado inclusive, hermano, la forma de vida de muchas personas. No solamente en lo secular, sino en lo que nos atañe a nosotros, en el campo religioso. Y por estas creencias, hermanos, han surgido batallas, divisiones de familias, crímenes y cuántas cosas han sucedido que usted puede imaginarse. Es importante que tú entiendas que así como surgieron estos hombres, le he mencionado 2 o 3, han existido muchos hombres más, pero quiero solamente detenerme en los hombres que verdaderamente han influenciado de una manera, que han tenido seguidores que pasa por los cientos y quizá miles de millones. Ahora, el cristianismo también es una religión y su fundador, llamado Jesucristo, también tiene miles de seguidores. Y de esto yo quiero hablarte. El tema de hoy, o la prédica de hoy, está basado en una pregunta. Y no porque lo vaya a predicar yo hoy en esta mañana, en esta tarde, no hay un tema más importante. Nosotros hemos sido bendecidos con toda bendición, con todos los mensajes que el Señor ha traído a nuestra iglesia, porque Dios ama a esta iglesia, la ama. Manada pequeña, Dios te ama. Dios dio a su Hijo por ti. Entonces, hemos sido a través de los pastores y especialmente de la cabeza, nuestro pastor Juan Radamés, hemos sido más que bendecidos con toda palabra y con toda bendición. Pero en muchas áreas y en muchos aspectos. Pero el mensaje de hoy, no hay un mensaje más importante que tú puedas oír en tu vida entera que el mensaje que tú vas a escuchar en esta tarde. No porque sea yo que lo predique, sino por lo que se trata el mensaje.
Y vuelvo a repetirte, ese mensaje está basado en una pregunta. Y esa pregunta es: ¿quién es Jesús para ti? Podemos hablar de tantos temas que hay en la Biblia. Hermanos, podemos tener muchos conceptos de muchos hombres de la palabra de Dios e inclusive del mismo Señor Jesús. Aún dentro de la iglesia hay tantas divisiones concerniente a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿cuál es la opinión que tú tienes? ¿Quién es Jesús para ti? Esa es la pregunta que Dios te hace en esta tarde. ¿Quién verdaderamente es Jesús para ti? ¿Es un mito? ¿Es una leyenda? ¿Es una forma de vida? ¿Es tu creador, tu salvador, tu redentor? ¿Quién es Jesús para ti? Porque así como ha habido muchos hombres que han permeado, que han influenciado la vida y han transformado quizás en ciertos aspectos la vida de muchos hombres, no hay un hombre que haya pasado por esta tierra que haya tenido más importancia para el mundo y más influencia que nuestro Señor Jesucristo. No lo hay. No lo hay. Y yo vamos a estudiar un poquito qué dice la palabra acerca de nuestro Señor Jesucristo. Porque por eso estamos acá, y eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Y yo quiero que tú pongas mucha atención, porque vamos a tener que leer ciertos versículos. Y yo le pido a Dios que abra tu entendimiento más allá de las palabras. Ustedes saben que la Biblia habla. Yo quiero que tú estudies conmigo qué dice la palabra de Dios acerca de ese personaje que se llama Jesús. ¿Qué dice él? Porque esto no se trata de qué yo creo, sino qué dice Dios acerca de mi amado Salvador Jesucristo. Estamos hablando de Dios creador. Entonces, sabemos que desde el principio, nosotros sabemos que desde el Génesis 3:15, Dios, cuando el hombre pecó, ustedes saben que en Génesis 3:15 dice que Él le dio una sentencia y dijo al hombre o a la mujer, ¿verdad? Y a la serpiente, que iba a poner enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de Satanás, o sea, de la serpiente, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y esa simiente, ustedes saben que se refería ¿a quién? A nuestro amado Salvador Jesucristo. O sea, que desde nuestro Padre sabemos que el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, fueron escritos por Moisés, uno de los profetas del Antiguo Testamento. Pero, aunque él escribió, y estamos hablando del Génesis 3:15, no estás hablando de qué le dijo Dios al primer hombre, vamos a decirlo así, a Adán, cuando el hombre cayó. De que iba a poner enemistad entre la simiente del hombre y la simiente de la serpiente y de la serpiente de la mujer. Desde ahí empezamos a ver qué dice Dios acerca de nuestro Salvador. También Moisés, o mejor dicho, antes de Moisés, el patriarca Jacob, en Números 24:19 dice que él iba a levantar. Si me lo pueden poner ahí, Números 24:19. Por favor, para leerlo todos juntos. Números 24:19. Dice aquí el patriarca Jacob: de Jacob saldrá el dominador y destruirá lo que quedare de la ciudad. El versículo que sigue, el 20. Y viendo a Amalek, tomó su parábola y dijo: Amalek, cabeza de naciones, mas al fin perecerá para siempre. No, este no es lo que quise decir. Pero dice, no recuerdo exactamente si era el 19, pero habla de que de Jacob saldrá una estrella. Y de esa estrella está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Ok, 17 es el que dice, perdón, no es Número 24:17. Pónganmelo ahí para leerlo todo junto. Perdonen que me equivoqué en el versículo. Números 24:17 dice: lo veré, mas no ahora, lo miraré, mas no de cerca. Saldrá, esto dice el patriarca Jacob,
saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seir. Esa estrella que está hablando ahí, está hablando de nuestro Salvador, Cristo Jesús. Entonces estamos hablando de nuestro padre Adán, el primer hombre, cuando Dios habló y dio la sentencia en Génesis 3:15. Estamos hablando también de Jacob, y también cuando le dio la promesa a nuestro padre Abraham en Génesis 12:13, y en el capítulo 22 también, cuando le dijo que en ti serían benditas todas las naciones de la tierra, y que en tu simiente, en el capítulo 22 dice, en tu simiente, refiriéndose, porque Pablo explica en Gálatas 3:16, 15 y 16, dice, explicando que la simiente estaba hablando de Cristo. Entonces, ya vemos que a través de los patriarcas, Dios empezó a hablar de la persona de nuestro amado Salvador Jesucristo. Pero hay una pregunta muy importante que la hizo el Señor Jesús, y yo quiero que lo leamos todos juntos. Está en Mateo 16, desde el versículo 13 hasta el 18. Vamos a leerlo. Yo puedo buscarlo acá, pero me gusta leerlo junto con ustedes. Mateo 16, desde el 13 hasta el 18. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ponga la atención a la expresión Hijo de Hombre, porque es una expresión muy conocida por todos los judíos. Es un título que tiene mucho que ver con lo que vamos a analizar o a estudiar hoy. Dice, vuelvo a repetir, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, están hablando que Jesús le importaba, quería saber qué decían los hombres acerca de él. Entonces, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? El siguiente versículo, ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Versículo 15. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que yo soy? A Jesús no le importaba lo que dijera el mundo. A Jesús no le importaba la opinión que tenía el mundo. Los fariseos, los escribas y los doctores de la ley. A él le interesaba, a él le importaba qué opinión tenía sus discípulos acerca de él. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ahí vuelve otra vez la expresión, el Hijo del Dios viviente. Versículo 17. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 18 y último versículo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, hablando de él mismo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno, como usted quiera decir, no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús según dijo Simón Pedro? El Hijo del Dios viviente. Mahoma murió y su tumba está acá en la tierra. Buda murió y su tumba está acá en la tierra. Confucio murió y su tumba está acá en la tierra. Cristo murió, pero su tumba está vacía, porque Él ascendió a las alturas de los cielos y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Ahora, ya sabemos más o menos qué opinión tenían los patriarcas acerca de Jesús. Ahora yo quiero que vayamos a la palabra del Señor y que presentemos acá el Salmo. Vamos a ver qué decían los profetas acerca de Jesús. Salmo 89, 3 y 4. Salmo 89, 3 y 4. Por favor, si lo podemos poner en la pantalla. Dice aquí, hice pacto con mi escogido. Juré a David mi siervo diciendo, versículo 4,
para siempre. Escuche bien, amado hermano. Para siempre confirmaré tu descendencia y edificaré tu trono por todas las generaciones. Aunque Dios estaba haciendo un pacto, hermano, con David, porque David está escribiendo este salmo, pero Dios estaba hablando más allá de David y de sus generaciones. Ustedes saben que David es una tipología de Cristo, y aún Salomón, como hijo de David, también era una tipología como Cristo. Obviamente David no podía vivir para siempre. Quiere decir que aquí está hablando de ¿quién? Del Mesías, de Jesucristo, de que él iba a edificar su trono, iba a ser estable, firme por todas las generaciones. Hay 2 versículos más que yo quiero que me pongan acá, que es del 26 al 29, por favor. Pónganme el mismo Salmo 89, versículos 26 al 29. Miren lo que dice: escudriñame, oh Jehová, y pruébame, examíname y mis íntimos pensamientos. No, estamos hablando del Salmo 89, hermanos. Salmo 89, desde el 26 hasta Salmo 89, el mismo Salmo que estaba ahí, desde el 26 hasta el 29. Dice aquí: Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Versículo 27: yo también le pondré por primogénito, el más excelso de los reyes de la tierra. ¿Quién es el más excelso de los reyes de la tierra? Entonces, ¿de quién está hablando aquí? ¿De David, del hijo de David o de Jesucristo? A Jesucristo se le llama el hijo de David, y vamos a llegar más adelante porque usted va a ver por qué la palabra de Dios habla con este doble sentido. El versículo que sigue, hermano, el 28, dice: para siempre le conservaré mi misericordia y mi pacto será firme para con él. Versículo 29: pondré su descendencia para siempre y su trono como los días de los cielos. Dale un aplauso al Señor, porque aquí te está hablando del Maestro, de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. No hay un rey en esta tierra que su trono haya sido para siempre, porque nadie puede vivir para siempre. El único que tiene poder sobre la vida y sobre la muerte se llama Jesucristo. Quiere decir que los patriarcas hablaron de él, y Dios a través de los patriarcas habló de él. Habló a través de nuestros primeros padres, de Adán, cuando le dio la sentencia, ¿verdad?, a la mujer, y también está hablando a través de los profetas. Yo quiero que usted sepa que David era un profeta, si usted no lo sabía, pero de los más poderoso era David. Ahora, miren lo que dice. Vayamos ahora a Primera de Crónicas 17, del 11 al 13. Vamos a leer mucho acá y después vamos a ir aplicando para llegar a donde Dios quiere llevarnos. Pero usted vaya poniendo atención a todo, porque Dios me llevó a mí en el poco tiempo a buscar versículos claves, hermanos. Versículo clave, porque es importante que usted entienda a quién es que usted le sirve, quién es el que dirige su vida. Dios nos está hablando a todos nosotros acerca de lo que es el señorío de Cristo, de lo que es el reino de los cielos, que es el reino de Dios en la iglesia de Dios. Y tú tienes que saber en qué barco, como dice nuestro pastor, tú te has embarcado. Tú tienes que saber que a quién es que tú amas, a quién es que tú sirves, a quién es que tú adoras, quién es la persona a la cual tú llamas a tu Dios. Porque no podemos estar haciendo las cosas por hacerlas. No podemos vivir a la deriva. Dios quiere que tengamos plena seguridad de quién tú eres y a quién tú sirves, y por qué tú estás en esta vida, a qué tú has venido a esta tierra, por qué Cristo se reveló a tu vida. ¿Cuál es el propósito? Porque hay tantas personas, miles y miles de personas en esta tierra que no conocen ni siquiera del nombre de Jesús. Todavía hoy en día, aunque tú no lo creas, todavía hoy en día hay miles de personas, y tú y yo
tenemos el privilegio, la honra, el honor de que a nuestras vidas se nos ha revelado el verdadero Dios, que vive y reina para siempre. Y no es por nuestra linda cara, sino porque Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Dios tuvo misericordia de ti y de mí. Y cuando tus días sean cumplidos, este es el pacto que Dios hizo con David: para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti. Ustedes ven que todo lo que estamos leyendo, hermano, estamos hablando de que está hablando de un futuro y que está hablando como con un doble significado. Aunque se lo está diciendo a David, y hizo un pacto con David, y del trono de David, y nunca iba a faltar nadie que dejara de sentarse a David hasta que llegara el Shiloh, ¿verdad? Siloé, que era Jesús, y así Dios lo prometió y así se cumplió. Pero Dios está hablando no solamente a David, sino que hablaba de su Hijo, de nuestro amado Salvador Jesucristo. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa. Aquí está hablando, ok, de Salomón, pero también está hablando en tipología ¿de quién? De nuestro amado Salvador. Y de esa casa que él está hablando, hermano, tú y yo somos casa de Dios. Somos edificios. Dios está haciendo un edificio, está levantando un edificio. Somos piedras vivas que formamos parte de ese edificio que Dios está levantando para su gloria y para su honra. Él me edificará casa y yo confirmaré su trono. ¿Para cuánto? ¿Por qué? ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Solamente Jesucristo vive eternamente. David no podía vivir eternamente. Salomón no podía vivir eternamente. Salmos 2. Ponme Salmos 2 del 7 al 9. Vamos a tener que leer ciertos versículos clave, hermano. Cuando yo abrí la concordancia, habían versículos. Yo dije: Señor, por favor, dirígeme, ayúdame a seleccionar versículos que sean clave, para que se le quede a tu iglesia amada, que tu iglesia pueda verdaderamente saber a quién es que Dios le ha revelado y a quién es que ellos sirven. Mire lo que dice aquí: yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Ese es al quien tú amas. Ese es Jesucristo. Ese es al que tú amas. El versículo 9, ese es el versículo 9. Dice aquí: los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ok, que hasta cierto punto esto se cumplió parcialmente en la vida o en el tiempo del rey Salomón, o mejor dicho, del rey David. Porque David hizo prácticamente un imperio, a pesar de que regía en una nación tan pequeña como Israel. Pero todos los pueblos aledaños, hay un pueblo mucho más grande y poderoso humanamente hablando que él lo tenía sometido bajo su yugo. A Moab, a Amón, al Líbano, a todos esos pueblos aledaños, todos les rendían a él, tenían que darle a él, estaban sometidos y tenían que darle dinero a David y también a Salomón. En parte se cumple que ellos gobernaban, pero esto va más allá de simple letra, porque como dice la palabra en Juan 6:63, las palabras no son solamente palabras, sino que son espíritu y son vida. No solamente lo que antes fue escrito, para nuestra enseñanza lo fue. Y no nos podemos solamente limitar a lo que estamos leyendo. Tenemos que ir más allá de lo que estamos mirando o leyendo en la palabra de Dios. Entonces, hermanos, como le dije, vamos a tener que leer algunos versículos acá. Vamos a Isaías 7:14. Isaías 7:14. El libro de Isaías 7:14, hermano, no 25. 7:14 dice acá. Dice así:
Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, el profeta Isaías. ¿Por qué te hablo de Isaías? Porque ya hablamos de los patriarcas, hemos hablado de ciertos profetas, hemos hablado de nuestro primer padre Adán. Y los profetas también dieron testimonio. ¿Qué dijeron los profetas acerca de Jesús? Empezamos con Isaías. Isaías estaba anunciando la venida del Salvador, que dice que este niño, su nombre iba a ser Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Entonces, esto es lo que dicen los profetas de Dios. Vamos, leamos ahora el capítulo 9, versículos 6 y 7 del mismo profeta Isaías. Y después de ahí vamos a leer todo el capítulo 53, que usted lo conoce de memoria, pero vamos a resaltar ciertas cosas. Isaías 9, 6 y 7. Dice aquí: porque un niño nos he nacido, hijo nos he dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. El que sigue: lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¿De quién está hablando acá? Estamos dando evidencia de que no puede ser otro personaje que no sea Jesús. ¿Quién es el único que puede ser llamado admirable, consejero, Dios fuerte y todos esos títulos que le está dando aquí el profeta al Señor Jesús? ¿Quién es el único que puede adquirir todos esos títulos? Entonces, ¿qué opinión tenían los profetas? ¿Qué dijeron los profetas acerca de Jesús? Los estamos leyendo. ¿Qué dijeron los patriarcas acerca de Jesús? Ustedes saben que Dios hizo pacto con Abraham. Le dijimos que en él, en su simiente, iba a ser bendecida todas las naciones de la tierra. ¿Verdad que sí? Leímos lo que dijo Jacob acerca del Mesías, que estrella iba a nacer. Entonces, Isaías 53. Hermanos, vamos a tener que leer aquí, sean pacientes. Seamos pacientes, porque tenemos que salir de acá bien convencidos de quién es Jesús. Porque muchas veces venimos, hermanos, leemos la Biblia. Y ustedes saben por qué yo le estoy diciendo todas estas cosas, hermanos. Porque muchos, es triste lo que te voy a decir. Aquí, no en la iglesia de la esquina, no en otros lugares. Aquí han venido personas, hermanos, que han estado sirviendo al Señor. Y es triste que la hija de una hermana, no digo esto en crítica, la hija de una hermana que ha nacido aquí, hermano, fue criada y todo acá, y que oyó tantos mensajes, hermano. ¿Cómo puede usted entender que después que creció y tiene como algunos 22, 23 o 24 años, usted me dice a mí que de buenas a primeras se convierte en musulmán? Y toda palabra que ha oído de acá de Jehová, ¿usted puede entender eso, hermano? Eso es algo que yo no lo puedo entender. ¿Cuántas personas no hay que han pasado por acá, por esta iglesia? No en la iglesia de la esquina, que están aquí, están oyendo palabras y de buenas a primeras se van de que a los mesiánicos, y aunque supuestamente los mesiánicos creen en Jesús, pero terminan sin creer en nada de esas cosas. Y terminan en la religión, en el legalismo, y cuando usted viene a ver, abandonan todo. Aunque usted no lo crea. ¿Cómo es posible estas cosas? Cuando aquí se ha predicado palabra de Jehová. ¿Cómo es posible que pueda una persona ser llevado por todo viento de doctrina? Entonces tenemos que saber quién es Jesús, y a quién es que adoramos, y a quién es que seguimos y servimos. No podemos venir a la iglesia y sentarnos acá como saco de papa, como dice nuestro pastor. Tenemos que tener bien claro quién es Jesús. Hubieron tantos personajes, los discípulos, y todo desde el primer siglo hasta el día de hoy, personajes que dieron sus vidas porque sabían en quién habían creído, hermano. ¿Y cómo es posible que nosotros por cualquier viento de doctrina nos movamos aquí o allá?
Dios no te ha llamado a ti a que esté en dos aguas, claudicando. Dios quiere que nosotros seamos firmes y que seamos confirmados en la palabra que una vez fue dada a los santos. Por eso te tiene acá. Hay un propósito por el cual Dios te ha traído, a esta iglesia. Y tú tienes que estar firme en la roca, no en el pastor, no en los líderes, sino en la roca eterna que se llama Jesucristo. Vamos a ver lo que sigue diciendo Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Hermanos, sigan un poquito rápido de que yo acabé de leer. Subirá el renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Hermano, ¿quién es el que cumple todas esas cosas? Déjame decirte de paso que este capítulo de Isaías es tan determinante y habla tanto y se cumple tanto en la vida de Jesús que le llaman el capítulo prohibido para los judíos. Porque los rabinos no pueden explicar esto. Porque ellos ven que se cumple de una manera literal y totalmente en la vida de Jesús. Solamente Jesús cumple lo que vamos a llamarle los requisitos de los cuales nosotros estamos acá leyendo. No hay otra forma. Por eso ellos han prohibido, los rabinos, que se lea este capítulo en la sinagoga. ¿Sabía usted eso? Lo han prohibido. Porque ¿qué? Te identifica quién es que está hablando acá, el profeta. Y no me voy a meter, hermanos, en asunto de que si fue un Isaías o un segundo Isaías y que fueron 350 años después o antes y que fue en tiempo de Jesús. No importa, sigamos leyendo. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Y quién es el que cumple con estas cosas? ¿Dónde tú me dejas a mí? Yo una vez entré en una discusión con un judío en donde yo trabajaba, cuando trabajaba secularmente, y cuando le cité todo eso, hermano, no pudo rebatirme. Porque ¿quién es el que cumple todo eso, hermano? Yo le dije a él: ¿y dónde tú me dejas a mí todo el sistema del Antiguo Testamento, donde hablaba de que tenía que venir un cordero dicho por tu padre Abraham? ¿Dónde tú me dejas a mí todo el sistema sacrificial? ¿Quién cumple con ese sistema? Léeme al capítulo 53 de Isaías, y no pudo contestarme, hermano. ¿Cómo podemos echar a... Ustedes saben, ustedes iban, todo lo que hacía el sumo sacerdote y los sacerdotes. ¿En quién se cumple todo eso? ¿En quién se cumple el Salmo 110 y el Salmo 2, que tenía que ser crucificado en medio de dos malhechores? Y ellos saben que Jesucristo es una figura histórica que existió, aunque no crean en él como Mesías. ¿Quién es el que cumple con todos esos requisitos que Dios el Padre, a través de sus profetas, sus patriarcas, reyes, sacerdotes y todo personal que usted pueda encontrar acá, a través de él dio testimonio de su amado Hijo? Por eso la pregunta: ¿quién es Jesús para ti? Estamos viendo quién era Jesús para los patriarcas, estamos viendo quién era Jesús para los profetas. Pero ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? No me tienes que contestar. Simplemente es una relación y es algo personal entre ti y Dios. Sigamos leyendo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Está hablando de nosotros. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura. ¿Acaso no fueron dos ladrones? ¿No está hablando ahí de impíos? Mas con los ricos, ¿acaso quién fue que le prestó la tumba a él? ¿No era él rico?
Mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. ¿No fue varón experimentado en quebranto y en dolor? Sujetándole a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Oró él por los transgresores? Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Oró él por los transgresores? Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que la de la casada, ha dicho Jehová. Dejémoslos hasta ahí. ¿Quién cumple con todos los requisitos que hablaron los profetas, los patriarcas? ¿Quién es el que cumple con eso? ¿Quién fue Jesús para ellos? Ahora, hemos hablado de los patriarcas, hemos hablado de profetas, hemos hablado también de nuestros primeros padres. Ahora yo quiero ver, porque la Biblia se explica a sí mismo. Yo he buscado versículos que ya no hay casi ni necesidad de que yo lo explique, porque están más que explícitos y explicados. Ella misma sabemos que es su intérprete, la palabra de Dios. Así que es importante que veamos qué opinión tenían los patriarcas de Jesús, qué opinión tenían los reyes de Jesús, como en el caso de David, qué opinión tenían los profetas de Jesús. Pero ahora yo quiero ver algo muy importante, y es cuál era la opinión que tenía Jesús de él mismo. Porque es importante, hermano, que Jesús me diga a mí qué opinaba él de él mismo. Juan 10, 31 al 38. El Evangelio según San Juan, capítulo 10, desde el 31 hasta el 38 vamos a leer. Y ponga mucha atención, porque vuelvo a repetirle, el Espíritu me llevó a mí a tomar versículos de la Biblia que casi no se necesitan ni siquiera explicar. La Biblia es su propia intérprete. Entonces, por favor, mi amado hermano, amada iglesia, pon atención, no leas por leer, concéntrate, que el Espíritu te dé más allá de las palabras. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, sigamos leyendo. Al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, ¿tú blasfemas? Porque dije, hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Juan 10:36. Vuelve y repíteme Juan 10:36. Recuérdate que te dije que Jesús tenía varios títulos. Dice aquí: al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios sois. La expresión hijo de Dios, cuando Jesús dice que decía que él era hijo de Dios, los judíos sabían y entendían muy bien qué Jesús quería decir cuando decía o se llamaba hijo de Dios. Él se estaba igualando al Padre y ellos entendían eso. Por eso tomaron piedra y por eso dijeron
que por la blasfemia. Porque lo único en esta vida que puede blasfemar el nombre de Dios es que alguien o se atribuye a sí mismo adoración, o que se llame o se iguale igual a Dios. Y los judíos estaban claros en cuanto a esto. Por eso ellos dijeron, porque tú te llamas hijo de Dios, o sea, haciéndote igual a Dios. Ahora, usted quiere, hermano, que no sea yo que le interprete eso, sino que yo le dé pruebas de que en verdad los judíos, eso es lo que entendían. Ponme ahí a Juan 5:18. Juan 5:18. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su Padre. ¿Qué dice aquí? Eso no son mis palabras, por eso te dije que yo seleccioné versículos que ellos mismos explican. Haciéndose, porque él lo llamaba Padre, sea al revés o al derecho, sea que yo lo llamara Padre o que yo dijera que yo era su hijo. Aquí dice, sino que también decía que Dios era su propio Padre, y si era su Padre, o sea, se supone que Jesús era el Hijo. Allá en Juan 10:36, del 31 al 38 decía que Jesús decía que era hijo de Dios. Aquí lo llamaba Padre, era lo mismo. Entonces esto significaba que él se estaba haciendo, y los judíos entendían eso. Ese fue el motivo, la causa, la razón por la cual ellos tomaron piedras para apedrearlo. Entonces, ¿cuál era la opinión que Jesús tenía de él? Jesús no era un hombre cualquiera. Jesús era el Hijo de Dios, anunciado por los patriarcas, por los profetas, por los reyes y por todos los que Dios levantó en su palabra para dar testimonio de él. Ustedes saben que Abraham, en cuanto a la honra, los judíos tenían a Abraham porque era el padre y con él comenzó todo el asunto. Lo tenían en un pedestal por encima de todos los demás. Aunque hablaban mucho de Moisés, pero cuando hablaban de Moisés hablaban más bien exaltando la ley, la Torah y esas cosas. Y porque ninguno tuvo los privilegios como lo tuvo Moisés, que vio a Dios cara a cara, que abrió el mar, hizo tantas otras cosas. Pero cuando se trata de honra, los judíos entendían muy bien que la mayor honra la tenía el Padre. Y Abraham era el padre de los judíos. Estaba en un pedestal más alto que cualquier otro personaje en el pueblo de Israel. ¿Ok? Juan 8:56 a 59. Son muchos versículos, yo sé, pero son versículos que tenemos, hermanos, que estudiar y leer. Juan 8:56 a 59. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años y ha visto a Abraham. Esta es la discusión de Jesús con los líderes de Israel, con los maestros de Israel, los rabinos. Sigamos. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedra. Ustedes ven que cada incidente tomaban piedra porque ellos sabían y entendían. Antes que Abraham fuera de él. Tomaron entonces piedra para arrojársela, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por medio de ellos se fue. ¿Cómo es posible que Jesús le dijera que él era antes que Abraham? Jesús le estaba diciendo, cuando Dios se le reveló a ustedes bajo el tema de yo soy, ese era yo. Yo fui el que me le revelé al pueblo de Israel, a los padres de ustedes, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Ese que estaba ahí en la zarza ardiente era yo. Yo soy. Y ellos entendían lo que le estaba diciendo. Y por eso, hermano, querían apedrearlo. Pues decía, pero ¿cómo tú no tienes ni siquiera 50 años? ¿Y cómo tú puedes decir que tú existías hace aproximadamente 2000 años? Porque Jesús estaba haciendo referencia a Abraham, que había pasado hacía aproximadamente 2000 años. Entonces, Mateo 22, 41 al 46. Miren lo que dice acá en Mateo 22, 41 al 46. Y estando juntos los fariseos, Jesús le preguntó,
Escuche bien y ponga atención, diciendo, son preguntas claves que estamos estudiando acá, o leyendo, mejor dicho, porque la Biblia se está explicando a sí mismo. ¿Qué pensáis del Cristo? El Cristo es una palabra muy importante. Jesús le hacía preguntas claves a ellos. ¿De quién es hijo? Le dijeron. ¿De David? Le dijeron. Él les dijo, pues ¿cómo David en el Espíritu le dice Señor, diciendo? Le llama, pero mejor dicho, Señor, diciendo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? En otras palabras, bueno, vamos a llegar hasta el final. Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. En otras palabras, hemos entendido que el Padre tiene una honra mayor que la del Hijo, no importa lo que el Hijo haya logrado. Jesús le dice, ¿de quién era el Hijo? De David. ¿Cómo David le dice al Hijo, mi Señor? En otras palabras, mayor que Él. Es aparentemente una contradicción, porque se supone que David como padre tenía que ser mayor que el Hijo. Y entonces Jesús le dice, ¿y por qué David le llama mi Señor al Hijo? Porque él le quería decir que no estaba hablando solamente, no le estaba hablando de su hijo Salomón, sino que le estaba hablando del Mesías, aquel que se sentó a la diestra del Padre. Estaba hablando de él mismo. Jesús está hablando, estamos estudiando qué pensaba Jesús de sí mismo. Y por eso Jesús le hacía preguntas a ellos. Ahora, vamos a ver. Ya sabemos qué opinión tenían los profetas de Jesús. Algunos de ellos, porque no puedo ir por todos los profetas, sino escogí como el Espíritu me dirigió. Ya sabemos la opinión que tenían ciertos patriarcas de Jesús, nuestros padres, y la opinión que tenía Jesús del mismo. Ahora vamos a ver qué opinión tenía el Espíritu, o cómo el Espíritu Santo, dice así, cómo el Espíritu, dice, yo tengo una pregunta aquí que dice, cómo el Espíritu, que es Dios también, nos identifica y nos da evidencias de que ese hombre llamado Jesús es verdaderamente Dios. Escuche bien y ponga atención, hermano, porque estamos llegando al final. Yo voy a hacer un recuento y yo quiero que usted se vaya de aquí arraigado y cimentado en la roca eterna. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo el Espíritu, que es Dios, nos identifica y nos da evidencias de que ese hombre llamado Jesús es verdaderamente Dios? Primera de Timoteo 3:16. Y después de Primera de Timoteo 3:16 me propone el mismo Primera de Timoteo 2:5. Ahora estamos hablando del Espíritu Santo, porque a través de Pablo el Espíritu Santo nos da a entender a nosotros, o nos da testimonio de quién era Jesús. Primera de Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Quién fue el que fue manifestado en carne? Estamos hablando de Dios. Jesús no es un hombre cualquiera. Esa pregunta se la hice yo a la persona que decía que Alá es Dios y es solamente uno y que qué sé yo qué. Y yo la refería a la persona a esta porción de la Biblia. Y decía, por lo menos ustedes creen en el Antiguo Testamento, y le llevé al Antiguo Testamento a todo el sistema sacrificial que apuntaba a un cordero que tenía que venir y que tenía que ser inmolado y que iba a llevar la culpa sobre él y que a través de la expiación nos iba a dar libertad y redención a nosotros. Le hice un recuento desde el Génesis y después, porque supuestamente creía sobre un poco de la Biblia, y después lo llevé a esta porción de la palabra y le dije, ok, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Cómo Dios se manifestó en carne? A través de la persona de su Hijo, Jesucristo. O sea, que el Espíritu Santo nos dice quién es Jesús. A través del apóstol Pablo, en su palabra. Justificado en el Espíritu, visto de los ángeles. Predicado. ¿Y quién es que ha predicado entre los gentiles? Predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. El 2:5 ahora. Fue el que dije, ¿verdad? 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios
Y los hombres, ¿quién? Jesucristo hombre. ¿Quién es el que está sentado a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí? ¿Quién fue el que ascendió a los cielos? Esos son versículos clave que usted tiene que aprenderse, hermano. Apúntelo ahí, escríbalo. Son versículos clave que le dan a todo aquel que quiera venir con otra estratagema. Te dice quién es tu Salvador Jesucristo. Por medio de la palabra. Yo no le he complicado el asunto. Tuve la tentación de irme al original y buscar, pero yo dije, ni siquiera una sola palabra voy a buscar en el original. Le voy a buscar palabras sencillas, porque somos un pueblo sencillo, que amamos a Dios y que no necesitamos ser expertos, teólogos, escatólogos, ni ninguna de esas cosas. Un evangelio que aún los niños pueden entender. Esos somos tú y yo, niños delante de Dios. Tú y yo. Ahora, hemos visto, recuérdese que la madre de toda la ciencia es la repetición. Yo vuelvo a recalcarle y a repetirle lo que hemos estudiado, lo que hemos leído. Ya hemos leído la opinión que tenían los patriarcas acerca de Jesús. Ya hemos estudiado o leído la opinión que tenían los profetas acerca de Jesús. No todos, pero hemos resumido. Ya hemos resumido la opinión que tenía el mismo Jesús acerca de él. Ahora, vamos a ver qué opinión tenía Dios el Padre acerca de ese personaje que se llama Jesús. Es muy importante eso. Porque usted puede decir, pero Jesús fue un hombre y él pudo haber sido una persona desquiciada que se creía que sea Dios. ¿Cuánta gente no han pasado por esta tierra que se han creído dioses o que lo han llevado a ese pedestal, lo han deidificado? Por eso comencé diciéndote acerca de personajes que han tenido una influencia increíble en esta redondez de la tierra, como Buda, como Confucio, como Mahoma. Que de hecho de ahí se han surgido. Usted sabe que existen miles, literalmente miles de religiones o creencias, pero todas han surgido de 5 grandes religiones o creencias que estos hombres han formado. Todas las creencias se desprenden de estas 5 religiones: del islamismo, el budismo, confucianismo, judaísmo, cristianismo. De esas 5 se desprende todo lo que usted pueda creer en esta tierra. Esas 5 religiones. Lo demás son sectas que se han desprendido de ellas, creencias que se han desprendido de ellas. Pues estas son las 5 grandes religiones, vamos a llamarles. Y le he hablado de sus fundadores, para que usted sepa. ¿Quién es el fundador del cristianismo? Yo le hablé de Buda, yo le hablé de Confucio, yo le hablé de Mahoma, yo le hablé del judaísmo. Podemos hablar de Abraham, ¿verdad? Pero del cristianismo, la palabra cristianismo viene ¿de quién? ¿De qué nombre? De Cristo, del ungido, Hijo de Dios, título. Cuando hablamos de Hijo de Dios, estamos hablando de que es Dios. O cuando hablamos del Mesías, porque ellos entendían que el Mesías iba a tener un poder sobrenatural, que iba a ser una deidad. Por eso, cuando hablaba del Mesías, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo si tú eres el Cristo. O sea, el Mesías, el que Dios había predestinado, el que Dios había profetizado a través de todos los tiempos, a través de los profetas y de los patriarcas. ¿Eres tú el Cristo? Así le hicieron la pregunta una vez a Jesús los rabinos. Dínoslo. Pero, vuelvo a repetir, amada iglesia, que muchas personas pueden decir, bueno, pero Jesús fue uno igual que cualquiera, él se creyó que era Dios. Pero vamos a ver qué piensa Dios el Padre acerca de Jesús, porque eso sí es importante. Vamos a leer entonces Hebreos 1, 5 al 8. Por favor, Hebreos 1, del 5 al 8. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás. Ustedes ven la expresión mi hijo, que eso, por eso es que cuando Jesús le decía que él era hijo de Dios, ellos se enfurecían y tomaban piedra. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú? Aquí el título, como usted le quiera llamar de hijo, está hablando uno igual. Porque yo le voy a hacer una pregunta a usted. Una cabra, ¿qué produce cuando engendra? Cabra. Un toro, ¿qué produce cuando tiene hijo?
Un caballo, ¿qué produce cuando tiene hijos? Por eso Dios, estamos hablando de la misma naturaleza del Dios. Aquí, este título como hijo. Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú. Yo te he engendrado hoy y otra vez, yo seré a él padre. Vuelve y lo repite. Y él me será a mí hijo. Versículo 6. Y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice, ¿qué dice Dios el Padre? Adórenle todos los ángeles de Dios. Antes de que me ponga el versículo 7, ¿quién es el único? Este versículo yo se lo busqué a la persona también, que después de ser cristiano se convirtió en musulmán. Yo le dije, ve acá, el único que puede ser adorado se llama Dios. Ustedes le llaman Alá, ok, no importa. Aunque eso tiene su diferencia y no me iba a entrar en ese asunto. Pero el único que puede ser adorado es Dios. ¿Cómo es que Dios el Padre? Aquí está hablando de Dios el Padre. El Dios el Padre está dando un mandato, mandamiento a los ángeles. No está hablando de Él, está hablando de una persona fuera de Él. Dice, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, le dio un mandato. Sin embargo, Dios dice que solo a tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Y Él es el objeto de tu alabanza. ¿Y cómo Dios el Padre manda a los ángeles a que adoren al Hijo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Hijo es Dios igual que Él. O sea, la opinión de Dios el Padre acerca del Hijo es que el Hijo es Dios igual que Él. Dice, adórenle todos los ángeles. Versículo 7. Ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Versículo 8. Mas del Hijo dice, tu trono, ¿qué dice? ¿Qué sigue? Tu trono, oh Dios. Está hablando Dios el Padre acerca del Hijo. Es importante la opinión que tiene Dios el Padre acerca del Hijo. Tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ahora, ¿es importante o no es importante la opinión que tiene Dios el Padre acerca del Hijo? ¿Y por qué tú no le das un aplauso al Señor? Para celebrar qué es lo que Dios dice acerca de Él. Versículo 10 al 13, vamos al mismo capítulo. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra. Está hablando todavía Dios el Padre acerca del Hijo. De que el Hijo, ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Hijo? Fundó la tierra, Él creó. Y los cielos son obra de tus manos. Versículo 11. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. El versículo que sigue, y como un vestido los envolverás y serás mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Versículo 13. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Dale otro aplauso al Señor. Entonces, hermanos, ¿has entendido tú en esta tarde? Y no quiero decir con eso que en el pasado no lo hayas entendido, pero hoy Dios quería hablarte acerca de su Hijo. Yo iba a traer otro tema y me puse a estudiar ese otro tema, que algún día yo lo voy a traerse aquí, o si Dios me da la oportunidad, en nuestra iglesia allá en Poughkeepsie. Pero Dios, en el último momento, yo dije, Señor, yo voy a confiar en ti y en lo que tú vas a hacer, porque no podemos confiar en nuestra experiencia, en nuestra capacidad, sino en que tú eres el que va a dirigir y va a traer palabra a este pueblo. Aquí, como dice el siervo, subir aquí, hermano. Cuando usted sube esos 2 escalones, hermano, usted no sabe quién es usted. Después de ahí usted tiene que desaparecer. Y el temor que, por sencillo que sea la palabra que usted trae, hermano, por sencilla que sea, es un temor que le cae a uno, porque no es traer palabra por traer palabra, hermano. Es cuál es la palabra que tú tienes, que tú quieres para tu pueblo. Porque palabra cualquiera la puede traer.
quizás en una forma más elocuente que lo que yo pueda decirla, exponerla, o el siervo, el pastor Patricio. Eso no es lo que cuenta. En nosotros cae un temor, un peso, una responsabilidad tan grande, porque sabemos y entendemos la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestros hombros para traer pan de vida a un pueblo que necesita oír palabra de Dios. No ningún, si dale el aplauso, no ninguna palabra, no ninguna palabra. Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él te creó y te creó con un propósito muy santo. Y nosotros, dice que el que se une con el Señor se hace, ¿qué, hermano? Un espíritu con el Señor. Hay tantos otros temas por los cuales nosotros podemos predicar, amada iglesia, pero no es predicar por predicar, es traer el alimento adecuado en el tiempo necesario. Esta iglesia es una iglesia, como te dije al principio, que es muy amada por Dios. No temáis, manada pequeña, el Santo de Israel está en medio de ti. Y ese es el Dios todopoderoso, Jehová, el gran yo soy. Él te ha metido en esta barca y Él te va a llevar a puertos seguros, porque Él lo ha prometido y Él no puede mentir. Él no puede mentir. Tu vida está segura porque está en las manos del Todopoderoso. La piedra que rechazaron los edificadores vino a ser la piedra principal del ángulo, y esa piedra se llama Jesucristo. Ese otro título que yo iba a entrar en eso, pero el tiempo ha avanzado y yo iba a entrar en eso acerca de los títulos que tenía Jesús. Hay tantos títulos que ellos entendían, hermanos. Ellos entendían porque eran judíos, y cuando Jesús le hablaba y le decía todas esas cosas, porque Pablo, déjame decirte, entiende esto que te voy a decir. Jesús dijo que había muchas cosas que tenía que decirle, pero que todavía no había llegado. Estoy parafraseando. Pero que cuando viniera el Espíritu, Él le iba a dar a entender las cosas y le iba a explicar las cosas. A mi entender, tú no tienes que creer como yo, pero a mi entender, yo estoy no 100%, no 101% seguro de que eso se cumplió a través de la vida del apóstol Pablo. Usted puede estar seguro de eso, que con el apóstol Pablo Dios usó ese canal para darnos a nosotros a entender todos los misterios que Dios quería darle a entender a su iglesia a través de la explicación del apóstol Pablo. Entiéndalo, porque eso es así. En Pablo se cumple esa palabra que Dios le dio a sus discípulos, de que cuando viniera el Espíritu Él iba a darle a entender todas las cosas que Jesús no podía, porque no estaban todavía preparados. Pero tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, que es Dios. Jesús dijo que Él se iba, pero que era necesario y conveniente que Él se fuera, porque si Él se iba a venir a enviar el Paráclitos, porque si Él se quedaba no podía venir el Paráclitos. ¿Qué significa el Paráclitos? Uno igual que Él. De ahí viene la palabra paralegal, ¿verdad? Uno que trabaja al lado de un abogado. Paráclitos, líneas paralelas que van juntas una al lado de otro. O sea que nosotros no tenemos solamente un abogado. La gente dice que tenemos un abogado, Jesucristo. Son dos abogados que tenemos. El Paráclitos es un abogado que se llama el Espíritu Santo, que prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió llevarnos a toda verdad. Jesucristo prometió llevarnos a toda verdad a través de la persona de su amado, o sea, a través de la persona del Espíritu Santo. Dios te ama, amada iglesia. Están pasando muchas cosas. El siervo habló de que ese alto militar o ese personaje está hablando de que estamos en un tiempo muy peligroso. Puede desatarse una tercera guerra mundial. Pero como dice el Salmo, aunque se muevan los montes, hermano, y se traspasen los montes y se caigan a la orilla del mar, Jehová estará contigo. Y no importa que todos los misiles nucleares estén apuntando a la ciudad de Nueva York, si Jehová te tiene aquí con un propósito, Él te va a cuidar si es su propósito. Porque Jehová es más que fiel y poderoso para protegerte. No podemos andar. El siervo no te dice eso, hermano, para que andes en temor, sino para que oremos.
Esa es la razón por la cual Él te dice eso, hermano. Así que entiende cuando un ministro te habla aquí delante en este púlpito. No es para que andemos en temor, sino para que paguemos el precio, intercediendo, orando, como lo hizo Abraham, como lo hizo Lot y como lo hicieron los profetas y todos sus hijos. ¿Entendemos, amados hermanos? No importa, hermano, dónde tú te vayas, tratando de salvar tu vida. ¿Qué dice la palabra? Que el que quiere salvar su vida la perderá, más que el que la pierde la salvará. Hay muchos que se mudan de aquí para allá tratando de buscar seguridad humanamente. Hermano, tú tienes que estar en el lugar que Dios te ha puesto. Ahí es donde está tu seguridad. Tu seguridad no está en la Florida, en la República Dominicana, en Ecuador o en Venezuela o yo no sé dónde, hermano. Tu seguridad está en una persona que se llama Jesucristo, que fue el que te lavó, te redimió, te compró con su sangre preciosa. A Él damos toda gloria y toda honra por los siglos, porque nos compró con su sangre, a precio de sangre, y estamos más que seguros en sus brazos de amor. ¿Quién podrá arrebatarnos de las manos del Creador? ¿Quién tiene fortaleza para podernos arrebatar de las manos de nuestro Salvador? Nadie, hermano. Estamos seguros, estamos anclados y cimentados. Nuestros nombres están esculpidos en las manos de tu Hacedor, de tu Creador, Jehová Dios de los ejércitos. A Él sea dada toda gloria y toda honra. Yo lo voy a dejar hasta aquí porque siento dejarlo hasta acá, hermano. Yo espero que tú te hayas llevado el mensaje. No mires el canal, no mires el instrumento. Mira a Jehová Dios de los ejércitos, que es el que te ha dado la palabra. Su palabra no está atada. Su palabra es fiel. A través de la palabra Dios creó los mundos. Por la palabra fueron creados los mundos. Por la palabra Dios te hizo nacer. Por la palabra Él te dio su Santo Espíritu. Y todo es a través de la palabra. Jesucristo dijo: yo soy. Jesucristo es la palabra, el verbo de Dios. ¿O no lo dice en Juan? Él es el verbo de Dios. Él es la palabra de Dios. La palabra de vida que salta para vida. Él es la palabra de Dios. En el principio fue el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Esa es la palabra. Jesucristo. Él es tu Dios, tu Hacedor y tu Creador. Que Jehová te bendiga y te guarde, amada iglesia. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Él hacia ti su rostro y ponga en ti su dulce y delicada paz. Yo levanto mi mano y te bendigo con toda bendición de lo alto. Pido a Jehová que haya cumplido su propósito a través de esta palabra. Que Jehová te guarde de todo mal, de toda arma que se haya levantado en contra de ti. Que te dé descanso, que te fortalezca y que mañana tú puedas ir a tus quehaceres en tu trabajo. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la palabra. En esta hora te damos toda gloria, toda honra, Señor. Y te bendecimos por habernos traído acá. Yo te pido, Señor, que tú le hayas hablado más allá de lo que mis palabras hayan expresado. En el nombre de Jesús. Un aplauso para el Señor. Bendito sea tu nombre.